Lo que verás a continuación no parece real, pero lo es, y todo quedó grabado. Los presos son capaces de todo con tal de conseguir lo que quieren, desde manipulaciones sutiles hasta estrategias dignas de una película. Pero lo más escalofriante no son siempre ellos, sino cómo logran derrumbar a quienes deberían proteger el sistema: los funcionarios de prisiones. En ocasiones excepcionales, estas historias quedan registradas en video, en llamadas grabadas o en informes oficiales que se filtran al público. Y lo que revelan sobre las personas encargadas de vigilar a los criminales más peligrosos del mundo es aterrador. Hoy veremos casos reales en los que policías, agentes correccionales y funcionarios penitenciarios cayeron bajo el embrujo de los reclusos, hasta arruinar su vida, su carrera y, en algunos casos, su libertad. Empecemos por el caso más impactante de todos: Casey White. La fuga mortal de Casey y Vicky White. Casey White no solo era un asesino en espera de juicio, también era, según las autoridades, un maestro de la manipulación. En 2020 ingresó a una cárcel de Alabama, acusado de haber asesinado en 2015 a Connie Ridgway, una madre de 58 años. También cargaba una condena previa de 75 años por otros delitos violentos. Pero mientras el sistema se preparaba para juzgarlo, Casey tenía otros planes. Allí conoció a Vicky White, una funcionaria ejemplar con 17 años de servicio impecable. Nadie lo vio venir. Vicky cayó completamente bajo su influencia. Según informes extraoficiales, todo habría comenzado con una simple observación desde la celda de Casey sobre el cuerpo de Vicky. Un comentario atrevido que pronto se convirtió en una conversación, luego en una conexión emocional y, con el tiempo, en un amor prohibido. Durante 2 años mantuvieron una relación secreta mientras Casey seguía tras las rejas. En llamadas grabadas se les escucha hablar como una pareja desesperada por estar junta. «Después de mi primer año fuera, prométeme que te casarás conmigo», le dijo él. Y ella respondió con acciones. Vendió su casa por menos de $95.000, muy por debajo del valor de mercado, y renunció a todo para fugarse con él. El 29 de abril de 2022 escaparon. El país entero los buscó durante 11 días, hasta que finalmente fueron localizados en Indiana. Cuando las autoridades los acorralaron, Vicky tomó una decisión final y fatal antes de ser arrestada. Casey fue capturado y regresado a prisión. Su historia no solo estremeció a Alabama, sino al mundo entero. Curtis Warren y la celda del deseo. Desde Liverpool, Curtis Warren, un delincuente de alto nivel, llevó su poder de manipulación a otro nivel. Su víctima, Stephanie Smith White, una funcionaria penitenciaria. Ella no solo se enamoró del famoso gángster, también mantuvo con él una relación sexual dentro de la prisión y, para sellar su compromiso, se tatuó su nombre en el cuerpo. Se encontraban en lugares insospechados: la cocina, la lavandería, incluso dentro de la celda. Allí, rodeados de criminales peligrosos, vivieron una historia digna de un thriller. Curtis usaba teléfonos móviles ilegales para comunicarse con ella. En solo 3 meses, hablaron más de 200 veces. Y aunque Stephanie estaba entrenada específicamente para detectar manipulaciones, cayó por completo. Cuando los jefes de seguridad del penal HMP Frankland comenzaron a sospechar, organizaron una operación de vigilancia. Las cámaras la captaron pasándole una nota a Curtis y recibiendo otra a cambio. Cuando los guardias intentaron recuperar una de las notas, Curtis intentó tragársela, pero no lo logró. Las notas eran de alto contenido sexual. Y lo peor, ella negó que su uniforme, cortado estratégicamente en la entrepierna, tuviera fines sexuales. El juez, sin dudarlo, concluyó lo contrario. Stephanie fue juzgada y condenada. A pesar de las lágrimas, sus palabras y su arrepentimiento, no hubo marcha atrás. El amor con un preso le costó todo: Diano Harrison y el juego prohibido de Instagram. Pero el siguiente caso es aún más reciente. Diano Harrison, un joven de 21 años condenado por tráfico de drogas y robo, encontró una nueva forma de atraer a su víctima:
Desde su celda y usando un móvil de contrabando, empezó a enviarle mensajes por Instagram a la oficial Aisha Goldsby. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó rápidamente en un vínculo emocional intenso. Harrison le decía que jamás había sentido algo tan profundo por alguien en tan poco tiempo. Le creyó. Le respondió que confiaba en él con todo su corazón. Goldsby ocultó la existencia del teléfono y, lo que es peor, le avisaba cuando las autoridades planeaban hacer registros sorpresa en las celdas para que él pudiera esconderlo. Pero eventualmente fue descubierta. En el móvil hallado en la celda de Harrison, los mensajes amorosos y las conversaciones íntimas dejaron en evidencia la relación. La fiscalía la acusó de 3 cargos: tener una relación sentimental con un recluso, no reportar un dispositivo ilegal y colaborar para evadir registros. Fue sentenciada a 16 meses de prisión. En el juicio, su defensa admitió que había actuado con ingenuidad y arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. El caso de Sarah Williams y Craig Stinson, la caída silenciosa de una funcionaria ejemplar. Entre los pasillos grises y las celdas cerradas de la prisión CMP Altcourse, en Liverpool, se gestaba una historia que nadie en la administración penitenciaria quería ver repetida. Sarah Williams, una funcionaria considerada ejemplar, cruzó una línea que jamás imaginó atravesar, y lo hizo por un hombre como Craig Stinson. Craig no era un preso cualquiera. Dentro del sistema penitenciario ya se había ganado la fama de ser un manipulador consumado, alguien que conocía a la perfección las grietas emocionales del personal que lo rodeaba. Su carisma silencioso y su capacidad para leer a las personas como si fueran libros abiertos lo convirtieron en una amenaza invisible. Y Sarah, lamentablemente, fue su próxima presa. Todo comenzó cuando Sarah atravesaba un momento complicado en su vida personal. Problemas familiares, rupturas emocionales y una sensación de vacío la volvían vulnerable. Fue entonces cuando Craig Stinson empezó a acercarse. Primero con palabras amables, después con gestos de afecto disfrazados de cortesía y finalmente con un vínculo emocional que parecía aliviarle la carga diaria. La estrategia fue lenta, metódica y calculada. Craig sabía exactamente cuándo mostrar comprensión, cuándo parecer protector y cuándo insinuar que ella era especial. Pronto, esa relación pasó de lo emocional a lo físico. Pero Craig no se conformó con tener a una funcionaria de su lado. También manipuló a otros 2 guardias, y Sarah era consciente de ello. Sabía que tanto él como los otros presos mantenían teléfonos móviles de forma ilegal. En lugar de denunciarlos, se convirtió en cómplice silenciosa. Las investigaciones revelaron lo que parecía imposible. Sarah había intercambiado más de 12.000 mensajes y llamadas con uno de los presos, casi 9.500 con otro y más de 100 con el tercero. Algunos de esos mensajes eran de carácter íntimo, acompañados de fotografías explícitas. Una vez que la prisión recibió una alerta anónima en 2020, comenzó una operación interna que destapó la magnitud del escándalo. Cuando los oficiales allanaron las celdas, encontraron los dispositivos móviles con las pruebas. Pero el golpe más fuerte llegó cuando registraron la casa de Sarah. Allí hallaron información vinculada a pandillas rivales y evidencias de transferencias bancarias que ella había hecho a favor de uno de los reclusos trasladado a Manchester. El caso de Emily Watson y John McGee, una seducción mortal desde Instagram. No muy lejos de allí, otro caso estallaba con una mezcla aún más escandalosa. John McGee, también oriundo de Liverpool, cumplía condena por homicidio imprudente tras haber matado a un hombre al volante. Pero dentro de la prisión encontró otra manera de ejercer control, utilizando una mezcla de encanto y manipulación para conquistar a la joven oficial Emily Watson. Emily tenía apenas 26 años y, según el tribunal, era vista como alguien ingenua, en busca de emociones nuevas. John la contactó a través de Instagram, usando un iPhone 6 que había ocultado en una consola de videojuegos modificada con herramientas ocultas. Desde ahí, la conexión se volvió peligrosa. Comenzaron con mensajes, siguieron con videollamadas sexuales por FaceTime y no tardaron en intercambiar fotos explícitas.
En al menos una ocasión, Emily accedió a ingresar en la celda de McGee, donde consumaron su relación en secreto. El patio, donde ambos solían conversar por largos periodos, también se convirtió en escenario de sospechas para otros colegas. La evidencia era contundente. Emily se declaró culpable de mantener una relación inapropiada con un interno durante varios meses entre 2017 y 2018. El juez Parry no solo condenó su conducta, sino que expresó su asombro ante el hecho de que un preso pudiera operar en redes sociales desde su celda. «Es un escándalo que traiciona la confianza pública», dijo. McGee recibió un año adicional de prisión, que se sumó a su condena original por tenencia ilegal de un teléfono móvil y su cargador. La trampa emocional de Jennifer Gavan, manipulada por amor. Pero si hubo un caso que desgarró emocionalmente a los jueces, fue el de Jennifer Gavan, una funcionaria penitenciaria cuya vida personal se encontraba en ruinas tras una larga relación fallida. En ese momento vulnerable apareció Alex Coxon, un reo con antecedentes por drogas, robo y tentativa de hurto, quien supo exactamente qué decir y cuándo. Alex y Jennifer comenzaron una relación clandestina dentro de la prisión. Él la convenció de su amor y ella, cegada por los sentimientos, comenzó a enviarle fotos íntimas a través de Snapchat. Eventualmente, las autoridades penitenciarias recibieron una denuncia anónima. Al registrar la celda de Coxon, hallaron un teléfono oculto bajo un ordenador portátil, en el cual encontraron imágenes comprometedoras de Gavan, incluyendo una en la que ella aparecía besando al recluso. Durante el juicio, su abogada defensora reveló que Jennifer había llegado al tribunal con una maleta preparada, lista para cumplir su condena. Afirmó que Gavan no podía soportar más la incertidumbre y que, hasta el último momento, no comprendía cómo había llegado a ese punto. Atribuyó su conducta a un momento emocionalmente frágil y subrayó la ingenuidad e inmadurez que la llevaron a confundir manipulación con afecto genuino. El juez Parry fue claro. Lo que ocurrió fue una traición al deber y a la confianza pública. Aunque reconoció el remordimiento genuino de Jennifer, dejó en claro que lo que hizo fue grave. Coxon, por su parte, fue sorprendido intentando pasar un teléfono a otro interno, usando hilo dental como cuerda para arrastrarlo por un pasillo. La defensa alegó que desde entonces había intentado cambiar, pero su historial no dejaba dudas. Sabía exactamente cómo operar en las sombras. Una red de seducción y contrabando. Joan Hunter jamás imaginó que cruzar la línea le costaría la libertad. Trabajaba en la prisión HMP Alt Course de Liverpool, convencida de que nada la desviaría de su camino. Pero cuando conoció a Connor Willis, todo cambió. No fue amor a primera vista. Al principio lo encontraba arrogante, insoportable. Pero Willis era paciente, encantador y sobre todo sabía detectar debilidades. Poco a poco se coló en su mente, en sus emociones, y cuando Joan bajó la guardia ya era demasiado tarde. Willis no solo conquistó su afecto, la manipuló para que introdujera contrabando en la prisión. Droga líquida escondida en un cartón de zumo, meticulosamente disfrazada dentro de una lata de Red Bull. El plan era arriesgado, pero Joan, cegada por lo que creía que era amor, aceptó. La entrega fue organizada con precisión quirúrgica. Willis la puso en contacto con una mujer en Tesco que le pasó el paquete. Joan lo llevó a la prisión un fin de semana cuando sabía que la escasez de personal por las restricciones del COVID reduciría el riesgo de ser revisada. El paquete fue entregado primero a un recluso de confianza, antes de llegar finalmente a Willis. Joan confesó que nunca supo con certeza qué contenía, pero sospechaba lo peor. Drogas, tabaco, quizás teléfonos. La verdad salió a la luz y fue implacable. La funcionaria fue detenida, juzgada y condenada a 3 años de prisión. El juez no tuvo piedad. Calificó su acto como egoísta, trágico y profundamente irresponsable. Para Joan Hunter, el precio del engaño fue su vida entera. Amor, drogas y una promesa rota. Amber Clavel había soñado con una carrera honorable. Se graduó en 2022 como funcionaria de prisiones, jurando fidelidad a la ley. Pero todo eso se desmoronó cuando conoció a Mark Kennedy, un recluso con un oscuro historial de tráfico de drogas y violencia. Kennedy, que no podía vivir sin su dosis diaria, vio en Clavel una presa fácil
y acertó. La relación duró meses. Clavel no solo se enamoró, también se convirtió en su cómplice. Introdujo metanfetamina en la prisión, escondida en globos dentro de su sujetador. En medio de todo, quedó embarazada. Se lo confesó a su compañera, otra funcionaria que también mantenía una relación con un recluso. «Estoy literalmente embarazada. Soy una idiota», escribió Amber en un mensaje desesperado. El romance terminó abruptamente en abril, cuando fue sorprendida con 33 gramos de metanfetamina en el recinto. La funcionaria fue declarada culpable de 6 cargos, desde conducta indebida hasta acceso no autorizado a información confidencial. Su condena: más de 2 años bajo supervisión intensiva y 200 horas de servicios comunitarios. Kennedy, por su parte, solo la utilizó para satisfacer su adicción. El asesino y la trabajadora social. Amy Connors trabajaba como trabajadora social en una prisión de máxima seguridad. Su historia dio un giro oscuro cuando conoció a Sione Penisini, un recluso condenado a 36 años por asesinar a un agente de policía. Penisini era peligroso, calculador y muy hábil en manipular a quien se interpusiera en su camino. Amy cayó en su red como tantas otras. Su esposo sospechaba. Su intuición lo llevó a exigir respuestas, hasta que las autoridades penitenciarias le confirmaron la peor noticia. Lo sentimos. Es un recluso. Amy utilizaba su posición para entrar por las noches a la celda de Penisini, donde mantenían relaciones íntimas. La relación iba mucho más allá del amor prohibido. Amy fue acusada de filtrar información clasificada, recoger paquetes sospechosos en buzones ajenos y no reportar conflictos de interés. Detenida en su domicilio de Smithtown, enfrentó cargos por conducta indebida y hurto. Su carrera, su matrimonio y su reputación quedaron hechos cenizas. Lo que empezó como una conexión emocional terminó como una investigación criminal. Turnos de noche, gimnasios y un secreto a voces. Jarrad Smith tenía 23 años y estaba en prisión por matar a 2 personas al conducir ebrio. Dentro de la cárcel encontró algo más que castigo. Encontró la manera de seguir ejerciendo poder. Y Demi Seske fue su víctima perfecta. Funcionaria de prisiones en el centro de Long Bay, Seske comenzó a cambiar sus turnos diurnos por los nocturnos. Jarrad Smith usaban el gimnasio de la prisión como punto de encuentro, alejados de las miradas del día. Lo que parecía una rutina de trabajo escondía una relación íntima, prohibida y peligrosa. El secreto no duró. Otros guardias comenzaron a sospechar y finalmente los atraparon juntos. Seske renunció antes de enfrentar acciones disciplinarias. Aunque en su país no es ilegal tener una relación con un recluso, su conducta encendió todas las alarmas. El ministro de Prisiones ordenó una revisión profunda de las políticas internas. El daño ya estaba hecho. La confianza rota. La reputación del sistema cuestionada. Un triángulo amoroso dentro de los muros. Michael Crenshaw, un recluso con condena por robo, tejió una red de engaño tan compleja como escandalosa. No conquistó a una funcionaria, sino a 2. Alicia Bates y Jodie Wilkes, ambas empleadas de la prisión HMP Buckley Hall de Rochdale, cayeron al mismo tiempo en el juego de Crenshaw. Bates fue la primera. Creía que tenía una conexión única con él. Su relación duró 6 meses. Le enviaba fotos íntimas, compartían mensajes románticos. Wilkes llegó después. También fue manipulada. También creyó estar en una historia de amor. Entre ambas funcionarias intercambiaron miles de mensajes con el mismo hombre. Cuando el escándalo estalló, las autoridades descubrieron que Crenshaw no buscaba amor, sino beneficios. Gracias a ambas, obtenía privilegios, protección y posiblemente contrabando. El resultado fue devastador. Bates fue condenada a 2 años y 8 meses de prisión. Wilkes, por su parte, recibió 12 meses y fue suspendida durante 2 años. Ambas fueron utilizadas, engañadas y arrastradas por un mismo depredador emocional, cuando la obsesión eclipsa el deber. Para Claire Lloyd, Andrew Hall no era solo un interno más. Era su fiti-biti, su alma gemela, su gran blandengue. Trabajaban bajo el mismo techo, separados por un uniforme y una celda. Pero lo que comenzó como una simple simpatía, pronto se transformó en un vínculo prohibido. Lloyd y Hall sabían que estaban cruzando una línea peligrosa.
Aún así, se sumergieron en una relación clandestina que se alimentaba de llamadas, mensajes y promesas disfrazadas de amor. Ella le enviaba textos cargados de deseo, confesándole lo mucho que deseaba besarlo, tocarlo, sentirlo. Algunos de esos intercambios duraban horas, y aunque sabía que Hall usaba un teléfono ilegal dentro de la prisión, Claire miraba hacia otro lado. En julio de 2022, los rumores comenzaron a circular. La prisión susurraba, los colegas señalaban. Claire, enfrentando la presión, aseguró que todo era una venganza personal. Hasta que la descubrieron. Durante un altercado en la celda de Hall, otros funcionarios se adelantaron. Cuando ella llegó, fue recibida con insultos, acusaciones y una frase lapidaria: «Esto es culpa tuya, zorra corrupta». Ya no había marcha atrás. Fue suspendida, humillada y eventualmente condenada. Su historia de amor le costó 9 meses de prisión por un hombre que dominaba el arte de manipular con una sonrisa, el asesino, el contrabando y la traición. Olivia Hudson no era una novata, no era ingenua, no era inexperta. Había sido capacitada para resistir la corrupción, entrenada para identificar señales de manipulación, formada para decir no cuando otros habrían dudado. Y sin embargo, cuando más importaba, dijo que sí. Todo comenzó en 2020, en los pasillos silenciosos de la prisión HMP Garth, donde cada mirada podía ocultar una amenaza y cada recluso era un experto en detectar grietas. Allí conoció a Laverne Ford Morgan, un hombre condenado a cadena perpetua por asesinato, posesión ilegal de armas y por tener la sangre fría de apretar un gatillo con intención de matar. No era un preso cualquiera, y no buscaba una salida, buscaba control. Ford Morgan detectó en Hudson algo que podía usar: soledad, inseguridad, o tal vez solo una rendija emocional que sabía cómo abrir. No necesitó gritar, no necesitó forzar, solo fue amable, constante, estratégico. Y ella, poco a poco, cayó. Lo que al principio parecían charlas inocentes terminó por transformarse en una relación cargada de tensión emocional. Hudson, a escondidas, introdujo teléfonos móviles en la prisión, arriesgando su carrera, su integridad y su libertad para poder seguir en contacto con él. Las llamadas se hicieron frecuentes, los mensajes más íntimos, fotos, palabras tiernas, ilusiones compartidas tras los barrotes. En uno de esos intercambios, una tarjeta de cumpleaños con las huellas dactilares de Ford Morgan apareció como símbolo de una relación que ya había cruzado todas las líneas posibles. No era solo afecto, era complicidad, era traición. Para cuando las autoridades descubrieron lo que ocurría, la red ya estaba tendida. En julio de 2021, Olivia fue detenida. Un registro en su casa reveló lo impensable: otro teléfono móvil, imágenes de ambos y esa tarjeta, firmada no con tinta, sino con huellas que sellaban su destino. El impacto fue devastador. No solo había comprometido su cargo, había comprometido la seguridad del sistema penitenciario entero. La detective Becky Piron, de la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Noroeste, no dejó espacio para dudas. Ella sabía lo que hacía. Había sido entrenada para esto, pero eligió traicionar ese conocimiento. En el juicio, Hudson no negó los hechos. Su condena fue clara: 8 meses de prisión por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Olivia Hudson pasó de ser una guardiana de la ley a convertirse en una prisionera de sus propias decisiones. Y todo por un asesino que no necesitó un arma, solo palabras, para destruirla desde dentro. En 2021, él fue trasladado. Su teléfono fue descubierto durante un registro. Poco después, Hudson fue detenida. En su casa, hallaron otro móvil con fotos suyas con Laverne y pruebas de su relación. Había cruzado todas las líneas y lo pagó con una condena de 8 meses de cárcel, relación por teléfono y 380 horas de llamadas prohibidas. Adam Hicks no necesitó tocarla para atraparla. No hubo flores, no hubo paseos ni promesas cara a cara. Solo palabras, susurradas entre las paredes frías de una celda y la ilusión de un vínculo que crecía en la clandestinidad. Todo comenzó con un truco.
un número de teléfono falso, registrado en el sistema penitenciario bajo el nombre de un contacto inexistente. Con esa treta, Hicks abrió una ventana prohibida al exterior, y al otro lado estaba ella, Loxton, una funcionaria que sin darse cuenta estaba a punto de perderlo todo. Hablaron durante 6 meses, pero no fue cualquier conversación. Fueron 3.451 llamadas, más de 380 horas, palabras cruzadas entre dos mundos que jamás debieron tocarse, mensajes de voz íntimos, confesiones nocturnas, fantasías relatadas al oído. Loxton se consumía en cada llamada, convencida de que estaba construyendo algo real. Hicks, desde su celda, lo sabía. Mientras más hablaba, más poder tenía. No se conformaron con las llamadas. Siguieron escribiéndose. Usaron redes sociales, teléfonos ocultos, cartas que cruzaban manos sin levantar sospechas. Pero los muros de una prisión escuchan más de lo que parecen. Y cuando otros agentes notaron que Loxton pasaba demasiado tiempo en el ala donde estaba recluido Hicks, la alarma se encendió. Un registro en su casa reveló lo impensable. 3 cartas escritas a mano por Hicks, cuidadosamente guardadas como si fueran trofeos de un amor prohibido. Ambos fueron detenidos. Y en marzo de 2022, frente al tribunal de Wolverhampton, se quebraron. Admitieron todo. Loxton fue condenada a 12 meses de cárcel por conducta indebida en un cargo público. Hicks, otros 8 meses por haber introducido y usado un dispositivo prohibido en prisión. La sentencia cayó como un martillo. Lo que comenzó como una voz que acariciaba a distancia, terminó siendo una cadena que los arrastró a la ruina. La máscara de Belinda Taylor. Tara Brooks no solo cruzó una línea, inventó una identidad para hacerlo. En los pasillos grises de la prisión de Park Lea, Brooks era una funcionaria respetada, pero en secreto se transformaba en Belinda Taylor, un nombre ficticio, un personaje creado para alimentar una historia que jamás debió existir. Todo comenzó con cartas, palabras dulces escritas con tinta azul, dirigidas a Hassan Shrake, un recluso de 41 años con una historia marcada por la violencia y la manipulación. Brooks cayó rendida ante su atención. Él la halagaba, le decía lo que necesitaba oír. Era experto en detectar debilidades y las suyas eran profundas. Inseguridad, necesidad de afecto, una autoestima quebrada. Lo que Shrake no consiguió con amenazas, lo logró con carisma. Pronto, la relación se volvió secreta pero intensa, y cuando los funcionarios registraron su celda, lo descubrieron todo. Un teléfono móvil escondido, cartas personales con corazones dibujados a mano y una tarjeta de San Valentín firmada por Belinda. La evidencia era innegable. Brooks fue detenida. Durante el juicio, su defensa intentó pintarla como una víctima emocionalmente vulnerable. Alegaron salud mental frágil, confusión afectiva, distorsión de la realidad. Pero el tribunal fue claro. Era una mujer adulta, entrenada, responsable, y había fallado. Mientras escuchaba la sentencia, 2 años de supervisión intensiva, Brooks se quebró. Lloró frente al juez, frente a su familia, frente a la vergüenza. Aunque nunca hubo contacto físico, su conexión con Shrake fue tan íntima, tan cargada de intención, que bastó para destrozar su reputación. Todo por esconderse tras un nombre falso, por buscar, en el lugar equivocado, la validación que le faltaba.